Buenas, 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 ¿cómo están? Un gusto poderlos saludar. Espero que me puedan escuchar. Muy buenas noches. Aló, aló, aló. Magda, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos. Un gusto poderlos escuchar. Espero que se pueda escuchar bien. Acá vamos a esperar 2-3 minutos porque realmente quiero que hablemos de algo que creo que nos va a gustar y nos va a importar, creo que a más que uno, ¿no? Así que la verdad que voy saludando a medida que se van uniendo. La verdad que un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Magda? ¿Se escucha bien? Levantame el dedito si se escucha. Ok, perfecto. Muchas gracias. Así que bueno, la verdad, ¿cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. La verdad que un placer. Gracias por unirse, en cierta manera, creo que estar puntuales es bastante importante. Así que, bueno, vamos a empezar ahí en un minuto o dos. ¿Cómo estás, Julia? Un gusto poderte saludar. Espero que estén bien. Gracias por este espacio que estamos haciendo todos los jueves, así que la verdad que un gusto. Así que bueno, sinceramente me da mucha alegría poderlos ver a medida que se van uniendo. La verdad voy saludando. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Ana Irma? Ahí de República Dominicana. Así que la verdad que un placer, a medida que se van uniendo los voy saludando. Pero bueno, la verdad que es un gusto poderlos ver conectados. Estoy hablando a dos cámaras, así que bueno, me dirán por qué. Bueno, parte es el vivo y parte estoy grabando parte de lo que es el contenido. Pero bueno, una de las cosas que yo quiero hablar con ustedes no está relacionado en cierta manera. ¿Cómo estás, Nancy? Un gusto. Un gusto. Gracias, Silvia. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estamos ahí empezando, no vamos a hablar hoy de lo que son las palmeras, ni lo que es el Caribe, ni qué tal los tacos y todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre mi vida, ¿no? Que es algo que sí hace tiempo que quería poder compartir con ustedes. ¿Qué es lo que sucede antes, cuando uno compra un boleto y decir, bueno, llegué al Caribe? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, la intención de este vivo es simplemente poder, en cierta manera, abrir mi corazón, poder contar algunas cosas que me han pasado, porque considero que a veces uno dice, wow, Marcelo, tú eres coach, eres mentor, y te ven como un producto terminado, ¿no? No saben que hay detrás de todo esto un proceso, que nos pasan un montón de cosas. Entonces, lo que hoy quiero hablar es simplemente que a veces, qué lugar tan bonito has elegido para vivir, ¿no? Qué lugar maravilloso, justo estás en el mar turquesa. Y la realidad, creo que estar acá no ha sido un soplar y hacer botellas, como se dice en mi país. Quiero serte honesto, que vivir en la Ribera Maya no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de un quiebre brutal y necesario que ha pasado en mi vida. Entonces hoy te voy a compartir mi visión profunda sobre lo que es necesario en esta conversación que tengo con ustedes, que es dejar morir. Dejar morir una identidad, un mandato, o lo que nosotros a veces podemos decir una lealtad. Porque es la única forma de que nazca tu versión más libre. Porque al final de esta conversación te voy a dar quizás algunos tips o alguna estrategia para que tu próximo quiebre a lo mejor te pueda llevar algunos meses y no sea el tema de años. Así que si necesitas soltar algo, también te invito a que puedas escribir basta en el chat. Y bueno, vamos a arrancar. Para los que quizás no me puedan todavía o han tenido el gusto de conocerme, yo soy argentino, nací en la ciudad de Buenos Aires,
en lo que nosotros llamamos porteños, ¿no? Y la verdad que nací un 25 de abril del año 70, tengo 55 años, y la realidad que desde muy chico nací en una zona muy bonita, en la ciudad de Buenos Aires, pero a medida que yo fui creciendo, mi vida me fue llevando a otros escenarios, ¿no? De estar desde plena capital, de casado estaba también en un lugar muy bonito, y al momento que me fui divorciando, empecé a irme a zonas un poco más lejos, ¿no? Y cuando menos me quise acordar, ya estaba en una zona, diríamos, de zona norte de la provincia de Buenos Aires, y, y después de muchos años, en cierta manera, lo que a mí me ha pasado, que ya no estaba, en cierta manera, en la provincia de Buenos Aires, sino que mi vida empezó a ser otra forma, irme desde otro lugar. ¿Y a dónde estaba? En la Patagonia. Y ahí empezó realmente algo hermoso, muy bonito, realmente soy agradecido y creo que bendecido haber estado varios años de mi vida en la Patagonia, zona de mar, por eso también estoy acá en la Ribera Maya, simplemente, precisamente estoy ahora en Cancún, pero la verdad que elegí el mar porque vengo de la zona del mar, simplemente que el mar patagónico era bastante frío, entonces lo que te puedo decir que así empezó, pero a medida que yo iba incursionando en la vida en la Patagonia, yo tenía un trabajo, no era coach, eso también quiero contarte, yo me dedicaba al sector automotriz, vengo de dos empresas muy grandes, de marcas muy conocidas, en las cuales yo estaba trabajando, pero en un momento de mi vida dije, mira, quiero empezar a trabajar para mí, y sinceramente creo que cometí ahí un salto de mandar mi telegrama y decir hasta acá llegué porque quiero empezar en cierta manera mi vida, diríamos solo, ¿no? En cierta manera, no quería ser más empleado y quería empezar a trabajar para mí. Entonces, ¿qué me pasó? Que estuve a punto de un quiebre económico, financiero, porque obviamente lo que a mí me estaban faltando es desarrollar habilidades, habilidades que en cierta manera yo no tenía y que en cierta manera todos somos ciegos a algo, es decir, todos en algún punto de nuestra vida somos ciegos. Y yo no me daba cuenta que estaba siendo ciego a algo que yo no sabía. Entonces ahí una persona me dice, Marcelo, ¿por qué no empezás en cierta manera a estudiar coaching? ¿Por qué no empezás a hacer procesos? ¿Por qué no empezás a pedir ayuda? Y eso es algo que para mí no estaba claro, no era algo que para mí era moneda corriente pedir ayuda, no era algo que para mí tenía que venir. Entonces, ¿qué me pasó? Después de un tiempo decidí pedir ayuda, empecé a incursionar en algunos talleres de coaching y en un momento de mi vida se despertó esa curiosidad de querer en cierta manera estudiar un poco el coaching ontológico, ¿sí? Claro que sí, Marisol, todos somos ciegos a algo, ¿no? De alguna manera lo somos, ¿no? Entonces, pero también somos como una capa de cebolla, a medida que vamos incursionando en la vida y vamos trabajando, se van cayendo esas capas de ceguera, ¿no? Y eso es un poco el punto. Entonces, un poco para poder conversar. ¿Cómo estás, Doris? Pero bueno, no me quiero ir demasiado, pero hay algo que me pasó que cuando yo empecé a incurrir en la actividad como coach profesional, que había pasado un par de años, imagínate que yo había llegado en el 2011, en el 2018 yo sentí que ya había cumplido un ciclo, que mi intención era ir por más, y esa es otra historia, ¿no? Porque trabajo desde la virtualidad, pero creo que para mí ha sido una tremenda bendición, porque me ha permitido trabajar
en 7 países, en distintos lugares, estando en la Patagonia. Entonces la virtualidad para mí ha sido realmente muy interesante. Claro que sí, Nancy, es los procesos. Pero sentí que yo no quería estar más, entonces me pasaba que tuve la posibilidad de estar en Estados Unidos y dije, ¿será este lugar para mí? Obviamente me lo planteaba y no era por haber ido a Disney, pero sinceramente no era un lugar que a mí me resonaba. Me pasó que estuve en España y sí me impactó, dije, qué bonito lugar, es un lugar que me veo siendo viejo acá. Había estado en Sudáfrica y no resoné. Había estado en México y me había pasado lo mismo, sinceramente, en ese momento. Había conocido también otros lugares como Perú, Chile, bueno, no importa. Y siempre cada vez volvía a la Argentina. Pero este momento, en ese 2018, dije, en el 2019 me voy de la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hice? Compré un pasaje para irme a Madrid. Si ustedes me dicen, Marcelo, ¿conoces Madrid? La verdad, no. Conozco 2 días, un día, me acuerdo, o algo así, ya no me acuerdo, pero no era un lugar que yo diga, sí, ¿sabes qué? Voy todos los años, no fue así. Entonces dije, voy a irme a Madrid. Entonces lo que hice fue comprarme un boleto de avión y dije que el 1 de mayo, ¿sí? En el 2019 me iba a estar yendo a Madrid. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tema de la pandemia y todas estas cosas se empezaron a cerrar el tema de los aeropuertos. Entonces me encontré con otro problema, que todo ese sueño que yo tenía de irme a Madrid se canceló, ¿no? Entonces entendí que ese deseo que yo tenía, la vida a mí me dijo que no, ¿no? Entonces un deseo puede fallar porque es solo una esperanza, ¿sí? Entonces a veces el deseo que uno puede tener en nuestra vida también puede fallar. Pasaron un par de años y me encontré en una situación en la cual estaba muy incómodo en mi país y en cierta manera yo ya no quería estar más. Sinceramente no quería, yo ya no quería seguir viviendo en la zona, ¿no? Había pasado por varios países, pasó el tema de España, no se había dado. Y me acuerdo que fui a un entrenamiento vivencial en la ciudad de Córdoba y hubo un ejercicio que para mí fue un antes y un después, ¿no? Porque en cierta manera hice una declaración muy importante. Dije que a fin de año yo dejaba el país. Ese entrenamiento yo lo tomé en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses yo me iba del país. Entonces la persona que estaba guiando ese ejercicio me preguntó, Marcelo, pero tenés que decir qué año vas a dejar el país. No, ahora este año que empieza, yo voy a dejar mi país, voy a dejar la Argentina. Y obviamente la persona que estaba haciendo el ejercicio, que me estaba guiando, y éramos 65 personas, se quedó helada porque me conocía, ¿no? Entonces había tomado sesiones de coaching con ella y no le resultaba familiar esto que estaba diciendo, ¿no? Y la verdad que algo que a mí me pasó trabajando en República Dominicana, trabajando en Panamá, en Costa Rica, en Perú, con clientes, inclusive en Colombia, en Estados Unidos, a todos les iba avisando y también clientes míos de otras localidades de Argentina, les iba diciendo que yo en enero del 2024 dejaba la Argentina. Y me acuerdo que tengo una clienta que se me emocionó, se le caían las lágrimas. ¿En serio, Marcelo, que te vas? Sí, pero seguimos de manera online. Y me encontré con una situación que pensé que tenía una cierta claridad. A medida que iba pasando el tiempo, me di cuenta de algo
¿cómo te puedo decir? Creo que es muy conocido, acá hay algunos coaches que hay acá, y quizás algunos no lo son, pero creo que hay una frase muy frecuente que uno conversa que tiene que ver con el síndrome del impostor. Entonces, una de las cosas que yo tenía era el temor a que me vaya mal, es decir, temor a un fracaso. Entonces, por un lado yo decía que me iba y por otro lado yo sentía una tremenda resistencia que yo me seguía quedando. Y parecía algo muy raro, porque a medida que iba pasando el tiempo, a diferencia de mi pasaje en Madrid, que yo había comprado mi pasaje con un año de anticipación, me había pasado que en este caso yo decía que me iba para México, pero no tenía ni comprado ni el pasaje de avión para irme a Buenos Aires y después comprarme el pasaje para irme para el lado de Cancún, ¿no? Entonces, eso me di cuenta que por un lado estaba todo bien y por otro lado estaba no todo tan bien. Entonces, ¿qué me pasó? Llegó las fiestas. Te puedo asegurar que la Navidad última no fue la más bonita de mi vida, fue una Navidad para mí triste, porque sinceramente toda esta resistencia estaba relacionada con ese ser viejo que se tenía que morir y que había una tremenda resistencia a algo nuevo que iba a suceder. Entonces, esto tiene que ver a muchos cuentos que me estuve contando, ¿no? Entonces, ese viejo ser luchando por no morir. Entonces, pasó el tiempo, obviamente llegó el 1 de enero, era el 2, ¿sí? Y creo que el día 8 agarré mi valija, una sola, agarré algo de ropa, ¿sí? Y lo primero que hice, 5 libros, una mochila donde puse mi laptop, puse algunas cosas y dije me voy. Pero ese me voy no es tan sencillo, no es tan fácil, porque primeramente me encontré con mi mascota adorada llamada Uma, una perra que realmente amaba. No podía venir en este momento conmigo. Y me acuerdo que la miré, nos miramos, se me cayeron lágrimas y cerré la puerta y me fui. Obviamente quedaba en manos, en muy buenas manos, parte de las mascotas que se quedaban, pero yo no me podía venir, ¿no? Con todos. Entonces me acuerdo que llegué a Buenos Aires y con todo este tema de la pandemia y pasó que hubo años anteriores que no fui a Buenos Aires, tenía que hacer algo que era muy, muy importante, que no era solamente el tema de partir, sino entender que de algún momento yo tenía que hacer una despedida, ¿no? Yo me tenía que despedir. Y me tenía que despedir de las personas importantes de mi vida. Ella era mi mamá, era mi papá, mi hermano, algún sobrino que podía ver. Y entendí que el despedir, ¿sí? No es solamente decir adiós, sino que el despedir tiene que ver con dejar de pedir permiso, dejar de pedir o tener validación. ¿A quién no le pasa algo así, no? Entonces, esas viejas estructuras. Entonces lo que hice fue ver a mi mamá y me acuerdo que en el momento que hablé con ella, obviamente para saludarla, en ningún momento yo le quise romper el corazón a mi mamá diciéndole que me iba a vivir afuera. Hacía varios años que no me veía y ahí hice mi despedida con mi mamá en el silencio. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, Marcelo, ¿te vuelvo a ver? Y le dije, sí, quédate tranquila, igual vamos a estar hablando, mamá, me voy unos días afuera y vuelvo. Después vi a mi papá
Y obviamente yo vivía en la Patagonia, me fui a la capital, estaba en un hotel, hablé con mi papá, nos pudimos despedir. Obviamente no dejé de emocionarme, llorar como un chico, que eso es lo que me pasó, y creo que también el llorar también es bastante sanador. Y sinceramente creo que ahí empezó algo muy importante, que el quiebre empezó desde ahí, ¿no? Que ese quiebre cerrar la puerta en ese caso de Puerto Madryn, y arrancar fue el impulso, y no fue el impulso empezar de cero en cierta manera con los clientes, sino con cero estructura, con ceros amigos, con cero cultura de venir acá a México, porque sinceramente yo había estado unos días simplemente en Cancún, en un hotel, y se me ocurrió que iba a venir a vivir acá. Pero tenía algo claro, ¿no? Que tenía una actividad, y como muchas veces le digo a muchos coaches, que una cosa es tener una profesión y otra cosa es tener un negocio. Y yo ya tenía un negocio estructurado, trabajando en varios países. Entonces, cuando llegué a Cancún, obviamente toda mi actividad la tenía desarrollada acá. Pero cuando hablo de empezar de cero, tiene que ver que no conocía absolutamente a nadie. Entonces estuve 5 días adentro de un hotel, y no tenía bien claro si me iba a quedar en Cancún, si me iba a ir a Playa del Carmen. Y me acuerdo que el conserje me dijo: mira, Marcelo, ¿por qué no te vas a Playa del Carmen? Yo veo mucha gente como ustedes que son argentinos, que toman mate, seguramente podés pegar alguna onda con alguien, podés conversar, es muy fácil, te vas a poder relacionar. Y la verdad que me tiró algunas ideas, agarré, me fui para Playa del Carmen y ahí me quedé durante un año. Entonces, llegué a Cancún, quizás sin un plan firme, terminando en Playa del Carmen, un lugar realmente maravilloso, pero totalmente nuevo para mí, porque yo no lo conocía. Y a veces uno cree que la vida del coach, a veces es pum, tirar hacia arriba, y no siempre pasa eso. No siempre estamos, nosotros los que somos coaches, estamos siempre hacia arriba, ¿no? Entonces, el aprender a manejar nuestros estados de ánimo también es una habilidad a desarrollar, ¿no? No es solamente la persona que a lo mejor necesita aprender. Nosotros también como profesionales necesitamos desarrollar habilidades nuevas, y entre eso tiene que ver con esto, ¿no? Entonces creo que lo que no tenía contemplado, en cierta manera, era el quiebre más profundo, que tiene que ver con las pérdidas. Las pérdidas. Entonces sí creo que las pérdidas es algo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque las pérdidas, en lo que a mí me pasó, y es algo que yo no lo tenía contemplado, acuérdense que había hablado el tema de mi mamá. En marzo mi mamá se pone mal, y en abril, el 17 de abril, mi mamá fallece. Y el 25 de abril era mi cumpleaños. Y sinceramente no era algo que yo lo tenía previsto. Y el tema de mi perra Uma también no lo tenía previsto, y me informaron que la tenían que dormir, ¿no? Entonces creo que hay algo que es muy importante en todo esto, que a veces nos pasan cosas, y si yo te puedo decir qué es lo que me pasó ahí, en esta pérdida, me sentí devastado, ¿no? Realmente me sentí muy mal. Tuve momentos que a lo mejor no estaba del todo bien, ¿no? A veces no tenía ganas, me tomé un tiempo para no atender clientes, me tomé un tiempo para mí, pero por sobre todas las cosas entendí que tenía que pedir ayuda. Y pedir ayuda no es decir me hago auto-coaching, porque hay muchas personas que son coaches pero no toman sesiones. A mí sinceramente me llama mucho la atención, ¿no? Hay muchos que no toman mentorías, ¿no?
Entonces andan por ahí dando vuelta y creen que porque tenemos un certificado está todo bien y sinceramente es un problema, ¿no? No pasa por ahí. Nosotros tenemos que entender que necesitamos entender que seas coach o que no seas coach, en algún momento de tu vida necesitas un coach. En cierta manera, en un momento de tu vida necesitas un mentor. Necesitas un mentor, necesitas un coach. Entonces a mí lo que muchas veces me ha pasado, que aún sin ganas, entendí que necesitaba pedir ayuda. Entonces, por suerte, o quizás por esa habilidad que fui desarrollando, ¿no? Porque eso tiene que ver con el ego que cada uno tiene, pedí ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque se me murió mi mamá. ¿Por qué? Porque se me murió mi perra. Ni hablar después otra cosa que me pasó, que eso es, no la quiero hacer demasiado larga, ¿no? Entonces, exactamente, tal cual, Ana Irma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ustedes puedan conocer quién es Marcelo. Es una persona normal, común, igual que ustedes, y que en cierta manera me pasan cosas como les puede pasar a ustedes. ¿Se entiende? Entonces no es algo que me pasa solamente a una persona que jamás tomó una sesión de coaching. Le pasa a todo el mundo, inclusive a las personas que nos dedicamos al acompañar en procesos de transformación. Entonces, lo que te quiero compartir es esto, ¿no? Pedir ayuda en un momento determinante para mí fue un factor clave. Empezar a desarrollar habilidades nuevas en un país que yo no conocía también fue un tema clave. Pero también te quiero decir que no todo lo que a mí me pasó en este bendito país fue todo malo. Simplemente tuve pérdidas. Tuve situaciones complicadas. Laboralmente, ningún problema. Pero en lo personal, sí me fui dando cuenta que me estaban pasando cosas. Entonces, necesitamos entender que todos los que estamos en este bendito tierra, estamos acá en cierta manera por un propósito. Todos tenemos un propósito. Y ese propósito nos hace ir a la búsqueda de estar en sentido con la vida. Entonces, lo que yo quiero compartirte hoy, que vivir de tu propósito es algo que es maravilloso y que no todo el mundo quizás lo va descubriendo. Entonces, de alguna manera, nosotros necesitamos, en cierta manera, podernos apoyar en lo más fundamental, en lo que a nosotros nos pasa. Y a medida que nosotros vamos teniendo estos famosos quiebres, ¿y qué es un quiebre? Porque hay gente que no sabe qué es un quiebre. Algo que nos pasa y que no es que nos pasa todo el tiempo. Las escuelas de antroposofía, que son las escuelas de pensamiento, dicen que un ser humano tiene un quiebre cada 8 años. ¿No? Hay un quiebre que nosotros tenemos cada 8 años. Eso es real. Pero ese quiebre es cuando vos te vas hacia lo profundo y te das cuenta que necesitas pedir ayuda. De alguna manera, vos necesitas cambiar, o yo necesito cambiar la forma de cómo veo las cosas. Entonces, cuando nos pasa ese quiebre tan importante en nuestra vida, necesitamos hacer un cambio radical en nuestra vida. Entonces, en todo este relato que yo te estoy contando, que es parte de mi vida, ¿sí? No es que uno ve, wow, el coach está listo, estudió, ya es coach. Es simplemente tener una certificación. Otra cosa es meter el cuerpo en todo esto, que son cosas totalmente distintas. Entonces, creo que el ser humano no está acostumbrado, o mejor dicho, no nos han enseñado a hacer duelos. ¿Sí? Y hacer duelos es algo que es muy importante en la vida de un ser humano.
Porque hacer duelos no es simplemente recordar o llevar una flor a esa persona que no está físicamente, sino también está relacionado con algo mucho más valioso. Porque hay personas que están físicamente, pero ya no están en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, en cierta manera? Aprender a despedir. Y ese despedir es lo que yo te estoy diciendo, dejar de pedir. Entonces, en este tiempo que nosotros venimos incursionando parte de la vida, ¿sí? Va pasando tiempo, va pasando años, tenemos un montón de deseos, un montón de ideas que nosotros queremos, en cierta manera, hacer, esos sueños que queremos cumplir, pero que en cierta manera no nos animamos. Y no nos animamos ¿por qué? Porque tenemos también nuestra historia. Y esa historia tiene que ver con algo de nuestro pasado. Somos seres históricos. Conozco muchas personas que estudian carreras simplemente para quedar bien con sus padres. Y simplemente o son ingenieros, o son abogados, o son mecánicos, pero simplemente no son felices con la vida que están llevando. Conozco personas que están en pareja, pero están desparejas, viviendo en pareja. Entonces no pueden tener una vida, diríamos, en dignidad. ¿Por qué? Porque estoy en un trabajo que no me gusta, estoy en un país que no quiero estar, quiero hacer cosas pero no me animo, me van a decir que esto va a funcionar mal. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros necesitamos cambiar? Entonces, esto es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes. Simplemente quiero decirte que estamos a muy poquito de empezar el 2026. Muy poquito falta. Entonces, ¿cuáles son tus sueños? Mi sueño era haber llegado a México. Ok, listo, ya está. Bueno, pero entendí que mi propósito era estar en México. No era simplemente que no me iba a pasar absolutamente nada. Entonces, este síndrome de escuchar tantas voces internas, de cuentos que nos contamos durante tantos años, tantas cosas nos contamos, nos damos cuenta que somos seres finos en un mundo infinito. Somos seres finos en un mundo infinito. Entonces, te invito a que vos te puedas ver. Te invito a que puedas irte hacia adentro. En el coaching enseñamos algo que es muy importante. Estamos acostumbrados a mirar para afuera, pero en los momentos de quiebres personales es muy importante mirarse hacia adentro. Nada va a cambiar, pero si yo cambio, las cosas sí van a cambiar. Entonces, no son las cosas que yo creo que son como yo las estoy observando. Más allá de esto, te quiero decir que es muy importante hacer un proceso. Pero también hay algo que te quiero compartir, que todo lo que yo he hecho para poder estar hoy acá viviendo en México, no es simplemente porque leía libros, no era porque yo estaba leyendo libros de autoayuda, no era porque yo prendía algunos videos bonitos de Instagram o algunos videos motivadores de YouTube, simplemente porque busqué a un coach, simplemente porque también en algún momento busqué a un mentor. Entonces, no conozco ningún montañista que suba solo una montaña. Entonces, si un montañista, sea profesional o no, no sube solo a una montaña, yo te pregunto, ¿por qué vamos a subir solos a una montaña? A esa persona que quiere emprender y nunca emprendió en su vida, ¿por qué no pide ayuda?
¿Qué te puede desafiar un video mío que podés escuchar o un audio por ahí? No sirve. No te digo que no lo hagas, pero vos necesitas ser desafiado. Vos necesitas hacer que las cosas puedan pasar en tu vida, aunque sea una vez. Una puta vez. Entonces, para mí el propósito de vida es eso. Vivir de mi propósito de vida. ¿Y qué tiene que ver con esto? De poder compartir un espacio que a lo mejor me dijeron, ¿podés adelantar tu live? No, no lo puedo adelantar. Y bueno, estoy con las personas que tengo que estar. Y a lo mejor podría estar en este momento en un cumpleaños. La verdad que no. Entonces, vivir del propósito de vida, yo no te digo ni que es fácil ni que es difícil, pero da muchísimo placer poder hacer las cosas que te gustan, poder hacer las cosas que realmente sentís, en la cual vos querés estar. Entonces, lo que quiero invitarte en todo esto es saber un poco cuáles son tus sueños. ¿Cómo querés terminar? Porque sí te puedo asegurar que en todos estos años, lo que a mí me pasó, como te conté un poco en el año 2018, me tomé un año para comprarme un pasaje para ir a Madrid y dije, wow, ¿sí? No puedo viajar a Madrid simplemente porque vino la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, pasaron otras cosas, ¿no? El pasaje se venció, no me devolvieron la plata, a mí y a un montón de otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto, ¿no? Que nada es derecho, ¿no? Si yo hubiera pensado que mi mamá se iba a morir, seguramente hubiera retrasado mi viaje. Seguramente, y a lo mejor ese retraso me hubiera llevado a lo mejor no estar acá y estar a lo mejor llorando, penando quizás en otro lugar, ¿no? Entonces yo te invito en cierta manera a que puedas ser vos, a que puedas ser tú también, ¿no? De alguna manera, y dispuesto a pagar un precio. Nosotros, en síntesis, somos el resultado de nuestras propias decisiones. Somos el resultado de nuestras propias decisiones. No sé qué piensan por ahí, ¿no? Pero sí creo que es el momento de poderlo conversar. Que no sos una piedra, no sos un árbol, que te podés mover. Pero el moverte implica a moverte en lugares que a lo mejor nosotros no conocemos. Por eso también la vida no deja de ser un misterio y la vida no deja de ser un regalo. Y lo que más quizás a uno le pasa, como me ha pasado a mí, es andar en la incertidumbre. ¿A quién le gusta estar en incertidumbre? Creo que a nadie, ¿no? Bueno, yo soy otro. A mí no me gusta andar en la incertidumbre. Pasan cosas todo el tiempo. Pero sí te puedo asegurar algo, que el hecho de poder haber cumplido un sueño, ¿sí? Como el sueño de haber dejado un trabajo hace muchos años, empezar por cuenta propia, después empezar a estudiar mi carrera como coach, vivir del coaching. Tengo colegas que no pueden vivir de su profesión, no se animan todavía o les falta todavía estructura. Hay mucha gente que lo logra, hay muchos que no lo logran tampoco. Entonces yo me siento en cierta manera bendecido. No significa que todo sea perfecto, pasan un montón de cosas. Entonces el miedo no deja de ser una emoción que nosotros tenemos, ¿sí? Pero si el miedo se apodera de tu vida, te paraliza. Pero cuando el miedo se retira, entra la confianza. Entonces, lo que yo te invito también a que vos puedas escuchar tu voz. Esa voz, no de las voces que escuchás, sino tu voz interior. Esa voz que no es mental,
esa voz no es desde el corazón, esa voz viene desde las tripas. Esa voz es a donde te lleva, a donde querés estar. Entonces, una vez escuché una frase que decía Maturana, un biólogo que en paz descanse, que decía que el corazón, ¿sí? Es como si fuera el caballo, ¿no? Y la razón es como si fuera el jinete. Entonces lo que necesita el caballo es un jinete que sepa cabalgar a ese caballo. Entonces esa razón necesita aprender habilidades nuevas para poder dominar al corazón. Entonces a veces cuando tenemos que tomar decisiones claves en nuestra vida, mi emoción me dice una cosa y la razón me dice otra. Entonces, ¿para dónde voy? Por eso es muy importante desarrollar habilidades. Por eso te invito, en cierta manera, a que vos puedas, en este vivo que estamos haciendo juntos, que me están acompañando, a que se puedan ver. Y por sobre todas las cosas, te quiero dar un tip. Que hay que hacer declaraciones fundamentales en nuestra vida. Tenemos que aprender a decir cosas que a lo mejor nos cuesta. ¿Y de qué estamos hablando? A declaraciones fundamentales en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a decir sí. Tenemos que aprender a decir no. Pero aprender a decir sí cuando el corazón dice que sí, y aprender a decir que no cuando el corazón dice que no. ¿Cuántas veces le decimos sí cuando nuestro corazón dice que no? ¿Y cuántas veces decimos no cuando nuestro corazón dice que sí? Y la base de la concepción humana no deja de ser la dignidad. La dignidad. Y tener dignidad es andar suelto, es andar con alegría, es ir en búsqueda de nuevos desafíos. Entonces acá también te pregunto, ¿a qué le decís sí cuando tu corazón está diciendo que no? ¿A qué le decís no cuando tu corazón dice que sí? Entonces hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Ya estamos prácticamente en el 2026. ¿Cómo querés terminar este año? ¿Cómo te gustaría comenzar el nuevo año? Entonces, para eso necesitamos tomar decisiones que sean profundas, en las cuales yo diga, bueno, ¿sabes qué? Llegué en enero y hoy ya van para 2 años y no solamente pude lograr lo que yo estaba buscando, que es poder también tener mi residencia, poder sentirme feliz, o sea, lograr un montón de cosas. Pero eso tiene que ver con animarse. Animarse a patear el tablero. Entonces esta conversación tiene que ver con esto. El quiebre te invita a poderte despegar del lugar a donde estás, siempre y cuando vos seas protagonista y no estés en víctima. Que no seas el lector de lo que está pasando, sino que vos puedas ser el actor principal de tu vida. Entonces, estas son algunas de las cosas que yo quiero compartirles hoy. Vivir una vida con sentido. Y vivir una vida con sentido te va a llevar a vivir una vida realmente totalmente distinta. Una vida totalmente plena. Una vida en la cual vos digas, wow, le encontré el sentido. Una vida con propósito. Una vida en la cual digas, ¿sabes qué? Me da gusto poder estar acá. De eso se trata. Venimos a la vida acá por algo, no venimos a la nada, no venimos simplemente a que me den, también venimos a dar. Ya voy para 2 años y sin lugar a dudas no deja de ser un tremendo desafío navegar en momentos de incertidumbre. Tenemos que aprender más que nunca a navegar en nuestros estados de ánimo.
Creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros como seres humanos. Aprender a navegar en momentos de incertidumbre. Y otro tema que para mí es fundamental, no te bajes de la ola. No te bajes de la ola. Conozco muchos clientes, personas que hacen procesos que se bajan esperando una ola nueva. Y a veces esa ola nueva no viene. No viene. Entonces necesitamos, en cierta manera, navegar nuestros estados de ánimo. Conozco personas que están haciendo movimientos realmente muy importantes en su vida. Muy importante en su vida. Tengo una compañera, amiga de estudio que está dejando su casa para hacer su viaje en su motorhome. Y dije, wow, hay que animarse a hacer algo así, ¿no? Entonces, cada uno tiene un sueño y realmente festejo, ¿no? El otro día me compartió unas fotos de su camioneta y dije, hay que animarse a hacer algo así, pero es su sueño. Entonces, por eso te digo que es muy, muy importante entender que estamos por sueños. Entonces, si nosotros no vamos por nuestros sueños, ¿cómo hacemos? Entonces, creo que el derrumbe, en cierta manera, es poder aceptar las cosas que nos pasan. Entre esos son las pérdidas, ¿sí? Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que les propongo, gracias por los comentarios, es vivir este año con sentido. Y vivir con sentido es vivir con dirección, ¿no? Creo que el quiebre a mí en mi vida me dio la autoridad, inclusive para poder guiar a personas. Y creo que el propósito no es un logro. Creo que fue un regalo en la vida que mucha gente que me ha pedido tomar procesos conmigo fue algo maravilloso, ¿no? Entonces aprendí a eso, ¿no? Miremos el futuro, que va a venir dentro de poquito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el miedo que te seguís contando? Que te impide ser la persona que declarás ser. Entonces, lo más importante en esta vida no pasa por el dinero, sino pasa por el tiempo. Y el tiempo perdido es algo que no regresa. Y eso es algo que también quiero que lo sepas, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo. Tengo 55 años, ¿no? Entonces, creo que yo no tengo una bola de cristal, pero si yo la tuviera en este momento, y si yo digo, ¿saben qué? Mi bolita de cristal dice que me voy a los 90, les quiero decir un cálculo, me quedan 34 años. Es decir, me quedan menos años por vivir de los que ya me gasté. Entonces, a veces, cuando yo escucho a algunas personas que quieren hacer procesos y no están dispuestos a pagar un precio, ¿sí? No precio por el pago de una sesión, el precio en su vida, ¿sí? A veces quieren hacer algo grande en su vida, pero no están dispuestos a moverse. Entonces, creo que acá está el otro punto. Movete. Creo que estas excusas más de uno la conoce. Entonces creo que un coach es el que te acorta esa curva. Mi quiebre me costó años a veces, ¿no? De incomodidad, hasta que empecé a pedir ayuda. Y después hoy terminé siendo coach, ¿no? Entonces sí creo que ir por ese sueño es muy importante. O pagás por tus mentores o pagás por tus errores. La vida no es gratis. Yo quiero que te lleves esta frase. Todos en algún momento necesitamos un coach. Necesitamos alguien que nos pueda acompañar. Entonces, ¿cómo querés llevarte parte de lo que queda este año? Tener una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que digas, wow, acá estoy. Y creo que de eso se trata, ¿no? De poder hacer que las cosas puedan pasar. Tener una vida con sentido, una vida con propósito.
por eso me ha llevado a estar acá hoy, estar acá en México. Estuve un año en Playa del Carmen, ahora estoy en Cancún. La verdad que me siento feliz, adaptado con toda la cultura mexicana. Me siento bendecido estar acá. Trabajo con lo que más me gusta, lo que disfruto, poder estar haciendo sesiones, estar con gente nueva, haciendo procesos de mentorías con algunos colegas. Entonces, créate también el sentido de urgencia. Listo para convertir tu quiebra en dirección. Por los años que te quedan, no porque te estoy en cierta manera llevando, ¿no? Es por ahí. Entonces, gracias a ti, Magda. Gracias por dejarme entrar también en tu vida, ¿no? Gracias, Constanza. Pero creo que es eso, la vida es un regalo, pero la vida no deja de ser un misterio. Así que agarremos el misterio de la vida, hagamos que las cosas puedan pasar y creo que podemos tener realmente un año totalmente distinto. Eso te lo puedo asegurar. Cuando llegué acá no te dije que fue fácil, me pasaron un montón de cosas, pero la incomodidad que yo he tenido en mi país en mi último tiempo, no por lo externo, sino por algo interno, me llevó a patear el tablero. Hay muchos que están acá que hacen procesos conmigo hoy en día y saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que he hablado con más de uno diciendo, mira que el año que viene me estoy yendo, ¿no? Entonces, y después vuelven a hacer algún proceso conmigo. Entonces yo te invito a eso, patea el tablero. Si vos sentís que tenés que ir para otro lado, es el momento de hacer ese cambio. Y si no te animás, no significa que yo sea coach para vos, pero busca un coach, busca un mentor, busca a alguien que te inspire, busca a alguien que te pueda guiar. Yo no digo que no vas a poder solo, pero ese proceso te va a llevar mucho tiempo y dinero. Por eso también si vos pensás en el dinero, creo que lo más económico es contar con un coach y contar con un mentor. Y obviamente, el que es coach, pregúntate cuántas sesiones contrataste a un coach real, ¿no? ¿Cuántas mentorías has tenido? ¿Cómo venís afinando tu actividad? Entonces, amigos, gracias por este tiempo. Espero que haya sido valioso. Para mí ha sido un placer. Les cuento que todos los jueves nos estamos reuniendo. La semana que viene tengo un invitado de lujo, un uruguayo que ha estado, está en la Argentina, colega. Vamos a estar conversando. Tengo invitados y como siempre en algún vivo voy a estar acá hablando directamente con ustedes. Acá entre nosotros. Así que les mando un gran abrazo. Dios los bendiga grandemente. Gracias por haber estado. Les mando un gran cariño. Todo lo mejor para ustedes y nos estamos viendo. Cuídense. Chao.